con lo primero que entra en tu cuenta. Y respondiendo a la pregunta, no. Lo primero que te tengo que decir es que antes de la ley, en el libro de Génesis, Abraham dio diezmos al sacerdote de Dios cuando vino de rescatar a su sobrino de un secuestro. Y eso me enseña a mí que el diezmo como un principio de adoración no es exclusivo de la ley, es un principio de vida. Tú honras a Dios con lo primero, tú honras a Dios con el 10% de todo lo que tú recibes. Es una ley que está en toda la Escritura. Si tú quieres conservar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, si tú quieres redimir a tu primogénito, a tu primer hijo, tú ofreces a Dios una ofrenda para poder conservarlo. Es un principio que es largo de explicar, pero está ahí en el libro de Éxodo. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Faraón que deje ir a su primogénito, que es Israel, y Faraón se opone, Dios le dice, yo voy a tomar a tu primogénito. Y entonces, en una noche, la noche de la Pascua, todo primer hijo de Egipto muere, y los primeros hijos de Israel son redimidos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Comiendo un cordero. Y ese principio está por todas partes en la Biblia. Tú honras a Dios que te da todas las cosas dándole lo primero y más adelante en la ley el 10%. Tú me dirás, ¿cómo esto aplica en el Nuevo Testamento? Bueno, es sencillo. En el Nuevo Testamento Jesús viene a cumplir la ley, pero no significa que la viene a eliminar. Mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento que no se menciona como abrogado en el Nuevo Testamento, probablemente es un principio que nosotros queremos vivir y disfrutar. Y aquí te llevo a un último principio, y es el siguiente. En 1 Corintios, por ejemplo, Pablo nos dice a nosotros que en el Nuevo Testamento Dios nos invita a nosotros a ir más allá de el diezmo. Él dice en 1 Corintios 16, 2, el primer día de la semana, haz algo, separa una parte de lo que has ganado. Y dice Pablo, conforme o proporcional a lo que tú hayas recibido, el primer día de la semana, sepáralo y tráelo y dáselo al Señor. El mismo principio del Antiguo Testamento está viviéndose en el Nuevo Testamento, pero de una forma más poderosa. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente nos dice, sigue honrando a Dios con lo más importante, con lo primero que recibes, el primer día de la semana. O sea, ese es un principio de adoración, pero nos dice, Dios ama al dador alegre. Y en otras palabras, añade un punto importante y es, el diezmo es más que la ley. El diezmo es el fruto de un corazón que está agradecido con Dios, que lo reconoce como la fuente de todo y que lo honra con lo primero que entra en tu cuenta. Por lo tanto, yo digo, si la ley era una exigencia, ¿cómo no ir más allá de la ley el día de hoy nosotros para honrar a Dios y sostener su obra en la tierra? Cuando hablamos del diezmo, debemos preguntarnos si nuestro deseo de saber si un cristiano debe diezmar o no es debido a que realmente queremos un conocimiento verdadero o tenemos mejor el deseo de saber que no tenemos que dar una cierta cantidad de nuestra economía para colaborar con las cosas del Señor. La tacañería también ha hecho mucho daño a la iglesia y es cierto que muchas personas solo quieren saber que no deben diezmar para así amar más el dinero, guardar más su dinero y no tener que compartir con el reino de Dios y la obra del Señor en esta tierra. Pero yendo a la pregunta, cuando nosotros hablamos de diezmo, directamente pensamos en el Antiguo Testamento. Lo primero que debemos saber es que no había uno, sino 3 diezmos. En total sumaban un 23% aproximadamente. Habían 2 diezmos normales y otro diezmo que se daba cada 3 años. Tenemos que entender también que el diezmo no era para la iglesia, era un sistema tributario del pueblo de Israel, de una nación que necesitaba sus impuestos, no solo para cuidar de cosas como el templo o para cuidar de las necesidades de los sacerdotes, sino también para cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los más desamparados. Era un sistema tributario. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la iglesia ya no se rige por ese sistema. Incluso Pablo, el que más enfatiza cómo debe conducirse una iglesia en el Nuevo Testamento, la única palabra que empieza a mencionar son las ofrendas. Él empieza a recoger ofrendas
para los santos, empieza a recoger ofrendas para los necesitados de Jerusalén, empieza a recoger ofrendas para sus propios viajes misioneros. Entonces, cuando yo miro el Nuevo Testamento, veo que el diezmo ya no es una práctica de la Iglesia, y respondiendo a la pregunta, no. Un cristiano no tiene la obligación de diezmar. Sin embargo, el creyente tiene la responsabilidad de ofrendar. Y Pablo da 3 características de esa ofrenda. Dice que debe ser generosa. Conforme hayamos prosperado, debemos ser generosos en nuestras ofrendas, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Debemos también darlas de corazón, es decir, no forzados, no obligados, conforme nuestro corazón lo desee. Debemos amar el poder colaborar con las cosas del Señor y debemos darlo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, seamos generosos. Demos de corazón y demos con alegría, pero nunca nos sintamos obligados ni extorsionados pensando que si no damos exactamente el 10% de nuestras ganancias estamos robando a Dios o algo parecido. No debemos diezmar por obligación, pero debemos ofrendar de corazón.